Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi espacio. Aquí estoy de nuevo con otro videíto. Primeramente quiero agradecer a las personas inteligentes, libres pensadores y buscadores de la verdad que me honran con su amable visita y suscribiéndose a este canal. ¿Qué les voy a platicar en esta ocasión? Bueno, a pesar de que a diario recibo por parte de muchos fanáticos insultos de lo más variado, la amenaza de un castigo eterno en el infierno, recomendaciones de que me arrepienta lo más pronto posible por expresarme así de sus deidades, etcétera, etcétera, yo les recomiendo a todos esos fanáticos aleluyos que no dejen de hacerlo. Pero no se limiten a los insultos y amenazas, eso es muy tonto. Por favor, escríbanme la Biblia completa en la sección de comentarios. Adelante, sería excelente. Un saludo y mi agradecimiento para todos y a lo que vine. Bueno, resulta que estuve leyendo en muchos sitios sobre un tema del que ya había hablado en los inicios de este canal. Sobre las famosas similitudes que existen entre Jesús, el personaje central de la religión mal llamada cristianismo, y otros personajes, dioses o semidioses de otras culturas y religiones. Se han comparado sus historias y supuestamente coinciden en tantas características que pareciera que estamos hablando del mismo personaje. O se podría pensar que la historia de Jesús es solo una copia fiel del mismo cuento que se ha repetido una y otra vez, pero adaptándolo a la época y circunstancias de cada cultura. Pero esto no es exactamente así. Hay mucha información falsa en internet y aunque sí, por ejemplo, el culto a Isis y Horus en Egipto influyó mucho en la construcción de lo que hoy conocemos como María y Jesús. Pero una cosa es que para armar la historia de Jesús se hayan basado en otros personajes, tomando detalles de aquí y de allá, pero en ningún momento podemos decir que su historia es una copia fiel de algún otro sujeto. Este tema me parece, además de interesante, muy importante para que se entienda la idea que les quiero transmitir a través de mis videos. Hoy les traigo algunos datos y curiosidades que espero sirvan para explicar el por qué en varias ocasiones he dicho que el famoso Jesús, malintencionadamente llamado Jesucristo, no existió y cuál fue el propósito de haberlo inventado. Información hay mucha. En esta ocasión solo me centraré en la comparación con Horus. Y aunque a todas estas historias les llaman mitología para que automáticamente las consideres como simples historias imaginarias y ya no tengas la necesidad de averiguar más al respecto, la cuestión es que independientemente de que sean un mito o no, hay que saber de dónde salen todas estas creencias basura que actualmente se manejan en las religiones actuales. Y ahí les dejo algunas fuentes en la descripción para aquellos que insisten tanto en pedir fuentes. Ahí están. Bueno, sin más preámbulo voy al tema. Uno de los datos que circulan por la red es que supuestamente Horus nace un 25 de diciembre. Se dice que el parto de su madre Isis fue anunciado por una estrella y que fue atendida por 3 hombres sabios. Como podemos ver, este es el mismo cuento de la estrella de Belén que anuncia el nacimiento de Jesús y los famosos 3 reyes magos. Pero resulta que en ninguno de los dos casos fue literalmente así. Lo que pasa es que a todos estos personajes disque divinos que son comparados con Jesús, se les atribuye haber nacido un 25 de diciembre. Y lo aclaro para aquellos que me dicen: ignorante, Jesús no nació el 25 de diciembre. Sí, ya sé que no nació en esa fecha. O sea, ¿cómo creen que yo pienso eso cuando les he estado repitiendo en varios videos que Jesús ni siquiera existió? Todo esto tiene un significado astronómico que algunos ya lo han de conocer. Lo que pasa es que otra característica de estos personajes, así como muchos otros que nada tienen que ver con estos falsos cristos que se han manejado en toda la historia, es que también son asociados con el culto al sol. Tomando como referencia el hemisferio norte, en el solsticio de invierno, cuando nuestro astro rey está en el punto más bajo en el horizonte, es cuando se alinea con 4 estrellas. Una de ellas es Sirio, la más brillante, la que supuestamente anuncia tal nacimiento, y las otras son Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka, las 3 estrellas del cinturón de Orión. Nada que ver con hombres sabios ni con reyes magos. A lo que se refiere con el famoso nacimiento,
es que en realidad se trata del nacimiento del sol, porque a partir de ahí vuelve a levantarse, o sea, los días empiezan a ser más largos hasta su máximo punto en el solsticio de verano. Otro dato que se menciona es que Horus de niño fue un maestro en el templo. Ok, todos conocemos esas ridículas historias de cuando Jesús era niño y a José y a María se les pierde, y después de 3 días de estarlo buscando lo encuentran en un templo hablando sabiamente sobre Dios y las escrituras con un grupo de hombres sabios. Detalles más, detalles menos, aquí el punto es que con esta fábula se trata de poner al tal Jesús como un ser que desde niño sabiamente hablaba de Dios. Horus también tiene su propia versión de este cuento. A Horus, además de esta imagen que vemos aquí, también se le representa como un niño. A Horus se le llamaba el elevado, considerado como aquel sabio que rectifica y corrige las opiniones irreflexivas, imperfectas y parciales, tan extendidas entre los hombres en lo que concierne a los dioses, o sea, el mismo cuento. Y así podemos encontrar más coincidencias entre estos dos individuos y otros más. Pero resulta que Internet está lleno de comparaciones supuestamente idénticas, pero que en realidad no son así. Por ejemplo, Horus nació de la virgen Isis. No, Isis no era virgen. Aunque muchas fuentes lo afirman, y ustedes mismos se pueden dar cuenta de ello en solo 3 minutos de investigación, hasta Wikimierda lo dice, la verdad es que no era así. Isis era esposa de Osiris. Es obvio que no era virgen. No existe tal coincidencia con Jesús en cuanto a un embarazo virginal. En este caso, en lo único que pudieran coincidir es en que fueron concebidos en circunstancias muy extrañas. En el caso de Horus, el incesto entre hermanos y otros detalles bastante macabros fue lo conducente para concebirlo. Sí, papá y mamá de Horus eran hermanos. Según estas historias, Heb, que era considerado el dios creador, principio de vida, se casa con su hermana Nut y tienen 2 hijos varones llamados Osiris y Set, y a 2 hembras llamadas Isis y Neftis. Sucede que Osiris se casa con su hermana Isis y Set se casa con la otra hermana Neftis. Ahora, ¿cómo sucede la extraña concepción de Horus? Pues resulta que Osiris, que ostentaba el trono de Egipto, y su hermano Set tuvieron innumerables enfrentamientos por el poder, hasta que Set logra asesinar a Osiris, lo descuartiza y oculta sus restos por todo Egipto para que nadie lo encuentre. Pero Isis, con la ayuda de su hermana y también cuñada Neftis, se dan a la tarea de buscarlo y finalmente logran recuperar todos los restos del difunto. Pero a la hora de armar a Osiris, una de estas piezas que faltó para completarlo y que obviamente es fundamental para la concepción de un hijo, fue precisamente el pene. Pero doña Isis, que era muy hábil e inteligente, rápidamente le fabrica uno de oro y se lo pone. Isis utilizó sus poderes divinos para resucitarlo y así es como pudo concebir a su hijo Horus. Como dato extra, más allá de lo extraño de cómo fue embarazada Isis, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué en todas las historias sobre dioses, en cualquier religión, es tan común el incesto? Pues porque así como ya lo he mencionado, todos estos grupos de dioses, ya sean romanos, griegos, egipcios, sumerios, etc., todos son los mismos en diferentes versiones. Son los mismos dioses Anunnaki. Y estos seres eran reptiles, muy inteligentes, mucho conocimiento, mucha tecnología, pero al final de cuentas, animales, viles lagartos. El padre se casa con la hija, la hermana con el hermano, etc., y tener descendencia entre ellos no les representaba el más mínimo problema, y todo con el fin de conservar el poder. Y esta es una costumbre que los monarcas del mundo siguen practicando, casándose entre parientes para conservar el poder. En el caso de Jesús, nos cuentan que Jehová Dios, por alguna razón inexplicable, necesitó embarazar fantasmagóricamente a una mujer terrenal, casada pero supuestamente virgen, pues para tener a su hijo, que también era él mismo y a la vez no, X. La historia que ya todos conocemos. Pero si estaba casada, ¿cómo iba a ser virgen? Aún se debate sobre este tema y en el Nuevo Testamento no se aclara nada. Solo te dicen que era virgen y ya. Miren,
Si la tal María hubiera contraído matrimonio solo unos días antes de este embarazo, queda totalmente descartado que haya sido virgen. La otra opción es que haya quedado embarazada sin estar comprometida, o sea, sin tener un pretendiente que la cuidara. En aquella cultura, una mujer embarazada pero no comprometida con alguien para casarse, tendría que defenderse por ella misma, claro, si se le hubiera permitido vivir. La perpetua virginidad de María es el segundo dogma mariano de la Iglesia Católica y de la Iglesia Oriental Ortodoxa, según el cual María fue virgen antes, durante y después del parto y no tuvo otros hijos. Afirma la real y perpetua virginidad incluso en el acto de dar a luz al Hijo de Dios hecho hombre. El Segundo Concilio de Constantinopla, en el año 553, le otorgó a María el título de siempre virgen. Y ya, sin explicar nada más. Ahora, ¿cuál es el motivo de esa obsesión por la tal virginidad de María? Pues de nuevo, este detalle también tiene un significado astronómico. Miren, la concepción de la Virgen María se refiere al tránsito de Júpiter por la constelación de Virgo. Virgo en latín significa virgen. Entonces, Júpiter entra en conjunción con Virgo, o sea, Dios entra en el cuerpo de la Virgen, y después de ese tiempo de gestación, o sea, el tiempo que dura esta conjunción, Júpiter sale de Virgo. Ok, aquí hago un paréntesis. Se supone que el que embaraza a María es Jehová, el cual corresponde a Saturno, no a Júpiter. Pero por alguna razón Júpiter se quedó con el papel del dios principal de la mitología romana, así que en este caso Júpiter será el que embaraza a Virgo, o sea, a la Virgen. Bueno, en ese momento podemos ver sobre la cabeza de Virgo a la constelación de Leo, que contiene 9 estrellas. Pero además se pueden ver los planetas Mercurio, Marte y Venus, que por su brillo parecerán estrellas. Por lo tanto se ven 12 estrellas sobre la cabeza de Virgo. Eso es lo que significan las 12 estrellas en la imagen de la Virgen María. Ok, después de esto veremos al Sol apareciendo directamente detrás de Virgo. O sea, Jesús, representado por el Sol, nace de la Virgen y con la Luna a sus pies. Es por eso que en las imágenes de la Virgen María le ponen ese brillo alrededor que sale detrás de ella, o sea, el Sol, y es por eso que aparece la Luna a sus pies. Esta constelación representa a agosto y septiembre, el tiempo de la cosecha del trigo, y es por eso que Virgo es representada por una mujer con una planta de trigo. Por eso a veces fue llamada la casa del pan. La palabra Belén significa casa del pan. Por eso Belén, donde supuestamente nació Jesús, es una referencia a la constelación de Virgo, un lugar en el cielo, no en la tierra. Así como hay detalles en el mito de Jesús que fueron literalmente plagiados y otros muy tergiversados, hay otros que son totalmente falsos. Por ejemplo, que Horus fue bautizado a los 30 años de edad por un personaje llamado Anup el Bautista y tenía 12 discípulos. No hay registro en la mitología egipcia antigua de ningún personaje llamado Anup el Bautista, ni de que Horus haya tenido 12 discípulos, etcétera, etcétera. Sucede que estas afirmaciones que circulan por toda la web es el resultado de los escritos de un poeta, egiptólogo amateur y espiritualista inglés llamado Gerald Messi, que escribió varios libros sobre egiptología, donde afirmaba que Horus hacía milagros, que caminó sobre las aguas, que también fue crucificado, y una larga serie de afirmaciones de las cuales no existe ningún registro en la historia de Horus, y por eso sus libros han sido descartados en su totalidad. Es por eso que es muy común que cuando se hable de similitudes entre Jesús y Horus, inmediatamente los expertos aleluyos sacan a relucir el mal trabajo de este egiptólogo para demostrar que tales similitudes son falsas y que por lo tanto Jesús no es una copia de nadie, y de paso usar la falacia de que esto demuestra que Jesús sí existió, o sea, toda una estrategia para confundir. En la construcción de todos estos personajes se tomaron datos de aquí, de allá, cuestiones astrológicas, influencia que ya se tenían de otras deidades anteriores, etc. Por ejemplo, en el caso de Jesús y María, tuvo mucho que ver la influencia que se tenía en Roma de la diosa Isis y Horus.
Sucedió que durante el periodo helenístico del 323 al año 30 de la era anterior, Egipto fue colonizado y gobernado por los griegos, los cuales adoptan el culto a Isis y a Horus se le cambió el nombre a Harpócrates. Después, como la cultura griega fue absorbida por Roma en el siglo I de la era pasada, el culto a Isis pasó a formar parte de la religión romana. Para entonces, Isis ya se representaba con rasgos como los de los dioses griegos y aparecía en los templos junto a Horus, como esto que vemos aquí. Cuando Roma inventa el Nuevo Testamento, y dije bien inventan, porque eso fue lo que hicieron Constantino y sus secuaces, y establecen la religión mal llamada cristiana en los siglos 4 y 5 de esta era, ¿qué pasó con Isis y Horus? ¿Desaparecieron? Pues no. Debido a la influencia que ya tenían estos personajes, se incluyeron en la nueva religión, pero transformándolos en esto. Como podemos ver, la imagen de Isis con apariencia romana, sin duda, estableció las bases de la iconografía en la nueva religión de María como madre de Jesús. Entonces, Constantino decide tomar a todos los dioses romanos y tirarlos al bote de basura y cambiarlos por nuevas deidades o nuevas versiones, porque los griegos ya tenían su propia versión de esta diosa madre, o sea, la diosa Afrodita, que es la misma que la diosa Venus romana, la diosa Astarte fenicia, la diosa Ishtar para los acadios, babilonios y semitas, y muchas más hasta llegar a la diosa Inanna en Sumeria. Además, el Imperio Romano impuso esta religión a la fuerza. Obviamente, a estos emperadores y monarcas psicópatas les importaba un rábano si al pueblo le parecía o no si les cambiaban sus creencias. Entonces, la pregunta para los fanáticos mal llamados cristianos es: ¿esta información viene en la Biblia? Digo porque dentro de una serie de amenazas, insultos y bendiciones que recibo a diario en la sección de comentarios por parte de estos animalitos de la creación, constantemente me mandan a leer la Biblia para que así deje de ser un ignorante. Nótese mi sarcasmo. Bueno, al final, todas estas historias de quién es hijo de quién y quién se casó con quién y quiénes se pelearon por el poder y la Biblia, etcétera, etcétera, como les dije, ya sean un mito o no dejan de ser simplemente toda una mercadotecnia alrededor de la idea principal, que es incrustar en la mente del ser humano que no somos nada, que necesitamos de estos personajes, tanto dioses como monarcas, porque ellos lo son todo, y sobre todo, como lo he mencionado, que nunca conozcamos la verdad de quiénes somos. Y escuchen bien, engañándonos con esta mentira de que el mitológico Jesús es Cristo, o cualquiera de estos personajes que han ocupado ese puesto, ya sean ficticios o no. Y las formas de conseguir esto han sido de todo tipo, desde convertirlo en un mártir con el objetivo de mantenernos sumidos en la culpa, hasta imponerlo a través de la violencia extrema. Y de nada sirve salir con la tontería del famoso mensaje de paz que trajo Jesús, como si esto fuera una prueba de su existencia. El hecho de que se le atribuya un mensaje positivo no lo hace real, ni cambia el hecho de que todo fue planeado para apendejar a la gente para que así sea más fácilmente controlada. La moral no la inventó el mitológico Jesús ni Yahvé el Anunnaki. Las altas vibraciones y la evolución de la conciencia son reales, independientemente de estos personajes perversos, reptiles desgraciados, que fueron los protagonistas originales de esa historia que terminó siendo la doctrina, el dogma, por medio del cual hasta el día de hoy es el método perfecto para que líderes y monarcas mantengan a la humanidad sometida y a su servicio. Espero que no esté muy lejos ese momento en que la gente despierte de esa Matrix en la cual la mayoría está incrustada. Esa Matrix diseñada por seres controladores sin escrúpulos que usan toda clase de herramientas para mantenernos distraídos. Y una de esas herramientas es precisamente toda esta mierda religiosa. En fin, amigos, hasta aquí dejo este video. Gracias por llegar hasta el final. Esto es Indigo Creations y nos vemos en el siguiente video. Bye.